¿Qué significa ser cristiano? ¿Su fin es lo que yo hago y cómo lo hago, o es simplemente lo que soy? Hay una correspondencia entre nuestra conducta y nuestra creencia. Cuando estas no se corresponden, debemos entender que no estamos siendo éticos. Y sobre todo cuando hay violación a esas normas, entonces estamos siendo inmorales. El estudio de la ética es importante porque nosotros entonces podemos implementarla y aplicarla en muchas facetas de la vida. Entonces creo que esa es la importancia de la ética, su aplicación. La estudiamos para darle una aplicación. Y eso es lo que vamos a hacer en la 6ª y la 7ª semana. Una de las metas de esta lección es ofrecer las normas que respondan a los valores espirituales que derivan de la Biblia. En ese sentido, ante la presencia de un caso, cualquiera que éste sea, nosotros podamos dar el mandamiento para su regulación considerando la enseñanza bíblica o derivando un principio bíblico que nos sirva como apoyo y guía para una posible solución. Ahora bien, al igual que la teología sistemática recoge los materiales de la teología bíblica para fundirlos en un conjunto ordenados de temas teológicos. Por ejemplo, la teología sistemática estudia o tiene que ver con la cristología, con la neumatología, con la soteriología, con la escatología. Esa es la sistematización de la teología sistemática. Bueno, así también, después del estudio de temas éticos, hemos encontrado a lo largo de la palabra de Dios estas formulaciones, por así decirlo, de la ética cristiana, sistemática en este caso. Primero en sus raíces a fondo general, después en los aspectos particulares de la conducta cristiana. De manera que el punto de partida de la ética es un punto de partida teológico. ¿Cuáles son estos puntos importantes como base de la ética cristiana? Ahora es importante que nosotros en nuestro estudio de la ética podamos tener muy presentes estos puntos que son importantes para que nosotros podamos tener un acercamiento, si no perfecto, pero sí maduro en un juicio ético. Y uno de esos primeros aspectos teológicos como base de la ética cristiana, en este sentido, la ética personal, y posteriormente vamos a ver aspectos muy generales de la ética, la imagen de Dios. La imagen de Dios es un concepto sobresaliente, es un concepto vigente, puesto que somos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre entonces fue hecho a imagen y semejanza de Dios, es partícipe del Ruaj, del Dios, del Espíritu de Dios, y por tanto recto, con la rectitud moral de que Dios le había investido al crearlo a su propia imagen. Eclesiastés 7:29. Ya que el sello distintivo del carácter ético de Dios es la santidad. La condición de los seres humanos en relación con Dios y el efecto del pecado sobre la humanidad tienen pertinencia para nosotros en la ética personal, porque forman la base filosófica de todo lo demás que hacemos. En esta imagen de Dios, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, nosotros reconocemos que somos pecadores, pero en el plan de Dios somos redimidos por la sangre de Cristo y comisionados, llamados, escogidos, elegidos
para producir fruto por medio del uso de nuestros talentos en la mejor forma posible. La cosmovisión del cristiano nos obliga a hacer, porque hay tantas cosmovisiones en el mundo presente, pero como base de la conclusión a la que llegamos, nosotros los cristianos consideramos que la mejor cosmovisión es la cosmovisión cristiana. Entonces, en ese sentido, esta cosmovisión nos obliga a hacer todo lo posible para solucionar los problemas del hambre, la opresión y la violencia en el mundo, y para reconocer que esto también es un servicio a Dios. La narrativa de Génesis sostiene que Dios creó al hombre a su imagen, Génesis 1:26, y por ende estableció sus criterios absolutos para determinar su valor como seres humanos. Ekman, en el libro de Genesius, Ekman, que es el otro colaborador en este libro, dice: ser la imagen de Dios significa que los seres humanos son semejantes a Dios. Los humanos poseen conciencia de sí mismos, voluntad propia y responsabilidad moral tal como Dios. Ser hechos a la imagen de Dios significa que los seres humanos representamos a Dios. Somos bocinas del cielo. El propósito de la creación de Dios es relacional y funcional. Esa imagen de Dios con la que se nos configuró nos fue dada para funcionar y para relacionarnos en nuestro medio ambiente y con los demás. Ahora, la caída del hombre en el huerto del Edén no abolió esas responsabilidades, que son atributos comunicables de Dios. No los abolió, pero sí fueron distorsionados. Al perder la comunión con Dios por el pecado, se oscureció y deterioró la imagen de Dios en el hombre. El hombre quiso ser autónomo, independiente, independiente de Dios, quien es la única fuente de santidad, de salvación, de felicidad, y el hombre se tornó egocéntrico, buscándose a sí mismo y extraviándose por sus muchos caminos. Eso es lo que nos dice Isaías 53:6. El hombre nace pecador. Todos pecamos en Adán y todos pecamos como Adán. Romanos 5:12. Los teólogos batallan en explicar con precisión este concepto de imagen de Dios, pero es importante considerar algunos puntos y son los siguientes. El primero de ellos es la capacidad y la responsabilidad de señorear sobre la creación. Cabe resaltar que en esta semana y en la siguiente estaremos hablando de varios principios que son la base, que son leyes que surgen propios de la imagen de Dios. Entonces, esta capacidad y responsabilidad de señorear sobre la creación, esta implicación le da sentido a la ley civil. Dios no hubiera regulado el comportamiento si el hombre no tuviera la responsabilidad para obrar con responsabilidad. Es decir, la libertad como principio tiene que encajar y tiene que embonar con la responsabilidad como otro principio. Entonces, cuando un principio violenta a otro es cuando viene el caos. La imagen de Dios no solo implica preservación de vida, sino también preservación de la tierra, del medio ambiente, de la naturaleza, etc. El factor de dominio, ese señorío, ese factor de dominio entra en juego en el campo de la ética, porque cada decisión humana está condicionada por la herencia, el ambiente, la educación, los impulsos del subconsciente y del inconsciente. Cabe decir que así como Dios preserva su creación, su iglesia, recordemos que Dios, en la perseverancia de los santos, Dios nos preserva. Y no tanto por nuestra fe, sino por la fidelidad de Dios en su palabra.
También el hombre tiene esta capacidad en relación a la creación y sus semejantes. Dios tiene la capacidad también de preservar la vida y el medio ambiente. Entonces, esta es una dimensión que se va a extender en muchas dinámicas de la vida. Ahora, el discernimiento ético. El discernimiento ético es una característica distintiva en el ser humano, ya que ningún animal tiene sentido de lo moral. La conciencia es innata al individuo y se desarrolla de acuerdo con las influencias ambientales y culturales. Recordemos que también la conciencia ha sido afectada por el pecado y una conciencia funciona mejor cuando ha sido redimida de esa pecaminosidad. La ética trata mucho sobre la conciencia e influye sobre ella con prohibiciones, normas, principios y un sistema de valores que ayuda a influir en el control del comportamiento. La ética cristiana como premisa, la ética cristiana toma como premisa una revelación divina de las normas para guiarnos en el mejor camino. Y la Biblia es ese registro tangible de esta revelación que ayuda al individuo en su entorno. Nuestro mayor privilegio es, como cristianos, es hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro mayor privilegio. Pero hemos de hacerlo en el poder de Dios y para la gloria de Dios. La inteligencia es otro aspecto también muy importante en la imagen de Dios. Todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida y somos seres inteligentes, inteligibles. La inteligencia del ser humano y sus capacidades superiores es superior a la de los animales. Entonces, la inteligencia, la razón, es un reflejo de esta imagen divina. Dios es un ser pensante y sus criaturas, los humanos, también lo somos. La inteligencia se nos dio para descubrir maneras de vivir en armonía en el universo y para detener todo tipo de tragedias. El papel de la razón en las decisiones éticas es muy importante. Cuando la razón obra en favor del bien, la revelación especial lo confirma. Esto lo podemos ver mejor cuando, por ejemplo, la ciencia afirma que el embrión es un ser con vida. Y entonces el salmista por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. La Biblia lo confirma. La personalidad es otro elemento de la imagen de Dios. Todos tenemos personalidad. No hay un ser humano que sea igual que el otro, pero en esencia todos tenemos elementos de personalidad. La ética cristiana funciona dentro del contexto de la personalidad humana. La disfuncionalidad de la personalidad es una de las patologías de los males en esta sociedad. Dios nos ha dado personalidad y temperamentos que deben embonar en toda su creación para el bien de sí mismo y de lo que nos rodea. El libre albedrío. El libre albedrío se reconoce como una característica también de la imagen de Dios. Los seres humanos tienen la facultad de tomar decisiones que les parecen más convenientes según sus propias fuentes. El hermano Giles dice, el ser humano tiene la libertad para determinar su comportamiento frente a cualquier circunstancia que le rodea y a la vez acepta las consecuencias de tales decisiones. La ética reconoce esta libertad y trata de influir en los seres humanos para tomar las decisiones que más calidad de vida ofrecen y las que menos, en cuestión de decisiones, las que menos sufrimiento personal y social traen. Recordemos que el libre albedrío respecto de la soteriología calvinista es todo una discusión, ¿no? Porque ahí no es tanto que el hombre elija, sino que es Dios quien elige. Dos principios de una cosmovisión cristiana acerca del deber personal. ¿Qué hacer en situaciones específicas? Estos dos principios nos pueden ayudar acerca del qué hacer en situaciones específicas. Y el primero de ellos es el amor al prójimo. A Jesús le dijeron, ¿quién es mi prójimo?
recordemos que Jesús fue abordado con muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta muy personal que cada uno de nosotros tiene que contestarse. Este principio está presente desde la creación y a lo largo del trato de Dios con su pueblo. Este principio está expresado en el Nuevo Testamento también, en Mateo 22, del 37 al 39, el gran mandamiento. Pablo también habla de él en Romanos 13:9 y Gálatas 5:14, así como Santiago 2:8. Este principio de ejercer el amor hacia el prójimo se ve más completo con el relato del buen samaritano. Recordemos la actitud de los legalistas, del sumo sacerdote y de los levitas. Y fue un inconverso, digamos un samaritano quien hace todos los favores a un individuo moribundo. En ese pasaje de Lucas 10, del 25 al 37, el amor obra sin reservas ni condiciones, sin prejuicios étnicos, sociales, ni religiosos. Entonces, este principio debe de ser muy importante. Aquí les pongo un dilema. ¿Qué hacen ustedes cuando una iglesia pentecostés los invita a predicar? O simplemente un familiar que es católico les invita a orar a su casa llena de imágenes. Esto para muchos podría ser un impedimento, pero bueno, bajo este principio, ¿tú qué harías? Pablo también habló del deber del amor en las relaciones humanas. 1 Corintios 13. Los corintios creían que el don supremo era el don de lenguas. Otros decían que era el don de la profecía, mientras otros decían que una fe capaz de hacer milagros, incluso una fe que estaba dispuesta a sacrificar la vida por otros. Pero Pablo les declaró que uno puede cumplir ciertos deberes sin estar realmente haciendo lo que Dios espera de nosotros. Pablo dijo que el amor es el elemento indispensable que debe acompañar todo acto. La madurez no se encuentra en mis capacidades, en mis habilidades. La madurez es un asunto espiritual y su dimensión, su elemento más indispensable en todo acto es el amor. El amor es el elemento de la madurez, el elemento más elevado en nuestro servicio al prójimo. Todos nuestros actos deben estar marcados por este elemento que es indispensable. El amor propio es otro principio. El punto del amor propio es ponerlo, el amor propio debemos exponerlo bajo su justa perspectiva. Los eruditos en el campo de la ética cristiana se encuentran divididos sobre el lugar del amor propio en la vida del cristiano. Reinhold Niebuhr dijo, el problema principal para la humanidad es el amor propio, que nos lleva a tomar decisiones desde un punto de vista egoísta. Aristóteles consideró que el amor propio es virtud y no vicio. Agustín afirmó que el amor propio es el reflejo del amor de Dios que está en el cristiano. Cuando se tiene un concepto sano de sí mismo, no se puede amar a Dios ni al prójimo. Necesitamos un concepto sano de nosotros mismos. L.H. Marshall dice algo interesante. Jesús no exige la eliminación completa del amor propio. Más bien demanda que el amor propio esté subordinado al amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿no? Lo que podemos ver ahí en Mateo 22 al 37. Erich Fromm insiste en que el ser humano que es feliz y contribuye más a la sociedad es el que tiene un concepto adecuado de su propio ser. Jesús puso en perspectiva la relación entre el amor propio y el amor al prójimo en Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. La misión de Jesús era que una comunidad de creyentes que encarnarían su ejemplo de vida y sus enseñanzas. Concluimos entonces que un sano amor propio es necesario para funcionar en forma saludable y aceptable en las relaciones interpersonales. Recordemos que hoy se está haciendo una demanda de una iglesia saludable, incluso también
se habla de esa tendencia de un cuerpo saludable. En fin, hay mucho acerca de este movimiento. Los deberes hacia uno mismo. Los deberes hacia uno mismo. Estamos hablando acerca de la ética particular. Uno debe buscar la manera de desarrollar todas las capacidades que tiene para el servicio a Dios. La parábola de los talentos nos anima y confirma que Jesús espera la inversión total y completa de nuestros talentos para la mayor cantidad de fruto. Veamos aspectos importantes respecto a este punto. El primero de ellos es la mayordomía del cuerpo. Este es una gran discusión en estos tiempos, la mayordomía del cuerpo. La iglesia solo lo ve en función de la fornicación, pero en otros aspectos creo que tenemos un acercamiento farisaico, ¿no?, acerca de este punto de la mayordomía del cuerpo. El cristiano tiene el deber de cuidar su cuerpo físico, ya que es el instrumento por el cual uno sirve a Dios. Debemos considerar una alimentación saludable, ejercicio físico y el rechazo de cosas dañinas para el cuerpo. Hay quien considera que el ejercicio físico no ayuda a la piedad. Bueno, de repente hay una serie de argumentos maniqueos que de los cuales nosotros queremos deslindarnos, ¿no?, de estas cosas que son importantes. ¿Por qué digo que son importantes? Porque hoy por hoy, en el caso de nosotros los mexicanos y de otros países en Latinoamérica, sobre todo, tenemos muchos problemas de obesidad, desnutrición y falta de alimentación. También una escasa alimentación en los sectores más vulnerables. Dios, en la imagen impartida, nos dio la capacidad y el discernimiento para alimentarnos en forma sana y saludable. Ya en Levítico, Dios les dio una dieta al pueblo judío, al Levítico, de qué cosas podrían comerse en función de los animales, en función de los peces y en función de las aves. Recordemos que en el Antiguo Testamento, lo que se podía comer en el ganado vacuno era que rumiara y tuviera pezuña. Si rumiaba pero no tenía pezuña, no se podía comer. O si tenía pezuña pero no rumiaba, no se podía comer. En el caso de los peces, pues debería ser peces que tuvieran escamas, ¿no?, y alados. Y Dios da una prescripción muy inteligible de lo que se debería y no se debería comer. Ahora, el asunto de la dieta, creo que lo vamos a ver más adelante, adquiere una dimensión muy distinta, si no es que ya lo mencionamos. Mayordomía del cuerpo, una preparación adecuada, la vocación. Otro deber cristiano es el de prepararse hasta lo máximo para desempeñarse efectivamente en un oficio o profesión. El cristiano tiene el deber de investigar cuáles son sus dones y en qué áreas funciona mejor, y además, qué es lo que más le apasiona, y debe dedicarse a eso en un sentido vocacional. Uno de los grandes dilemas de la juventud hoy en día es acerca de la orientación vocacional. Muchos de ellos no saben qué estudiar y no saben en qué trabajar. Necesitan mucha asistencia, pero Dios ciertamente demanda de nosotros una preparación adecuada en el oficio, en la vocación. Vida abundante o vida plena. El cristiano tiene el deber de buscar formas para estimular su intelecto, servicio cristiano, apoyo al prójimo, proyectos personales, pero sobre todo necesita tomar tiempo para el estudio personal y devocional de la Biblia y pasar tiempo en comunión con Dios mediante la meditación de su palabra y la oración. El cristiano debe ser un emprendedor ético, pero también debe ser un intimador ético. Debe hacer todo lo posible por buscar el bienestar suyo y de su familia y de su prójimo, pero también debe procurar por su vida espiritual. Situaciones especiales en nuestro cuidado personal. La defensa propia. ¿Qué hay de la defensa propia? Es bíblico que nosotros llevemos a nuestros hijos a
a clubes de defensa personal como Taekwondo, como artes marciales, cosas así para defendernos. Bueno, estos aspectos se pueden resolver con algunos de los principios que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Debo defenderme o no debo defenderme cuando soy agredido? El Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, Jesús elogia a las personas que responden con humildad y pacificación a las agresiones de los demás. Por eso dice ahí en Mateo 5:12, bienaventurados aquellos que por causa de la persecución y persecución y el atropello están gozosos, ¿no? Entonces vemos ahí una pacificación muy expresa, muy manifiesta, cuando uno es no tanto agredido, sino incluso perseguido, maltratado. Alguien dijo que el temor se mide por el arma que usa. Esto puede representar el hacer justicia por su propia mano. ¿Qué hay del hacer justicia por nuestra propia mano? Bueno, aquí sería bueno escuchar un poquito o leer un poco acerca de libros de derecho constitucional. Hay penalistas que no son constitucionales, y yo recomiendo mucho a uno que se llama Raúl Carranca y Rivas, sus libros. No hay mucho de él en el YouTube, pero leerlo es fascinante, a Raúl Carranca y Rivas, sobre estos aspectos del derecho penal. El hacerse justicia por su propia mano viola la Constitución y santidad de Dios, y defenderse de cualquier agresión pone en duda su conocimiento de Dios. La retirada sería un buen principio o reconciliación. Voy a platicarles un ejemplo. Cuando yo fui un adolescente, yo nunca me peleé, pero sí me dieron mis moquetazos varias veces, porque a mí mi papá me tenía bajo la amenaza de que si yo golpeaba a alguien, yo iba a ser duramente reprendido. Entonces yo le tenía temor a esto, y entonces nunca me defendí. El suicidio. El suicidio es un elemento, es un problema grave en nuestros días. Todo lo que vamos a mencionar crea polémica. Entonces es importante ubicarse y sistematizarse para dar algo claro. Y yo espero y confío en el Señor que vamos a ser claros en esto.